seguir hablando como si no se hubiera dado el proceso de transformación que hubo en estos años. Entonces, eso, y antes tuvo la crisis fenomenal que tuvo. Entonces, la transformación que se da de signo negativo y de signo positivo sucesivamente produce una alteración básica que se impacta después en indicadores que a uno le pueden gustar o no gustarle, pero la sociedad es distinta. Un país donde nacen menos que los que mueren, eso es realmente una cuestión de emergencia nacional, para decir uno negativo, pero venía siendo soportado sobre una reproducción diferencial de los sectores sociales y básicamente sobre la gran fecundidad de las áreas de pobreza. En la medida en que eso empieza a modificarse, empiezan a modificarse las pautas de comportamiento. Entonces, seguir hablando que los pobres tienen muchos hijos y que esto y que el otro, en realidad es una sociología de un país que está dejando de ser. Entonces, irrumpen nuevas realidades. El campo de la comunicación en la sociedad, cuando uno ve lo que hacen los gurises en las escuelas que están trabajando con el CEIBAL, cómo terminan comunicando a los padres, no solo enseñando a manejar el aparato, no, pero comunicando a los padres con los centros de producción a los cuales envían o remiten sus productos, y el acceso que se da por ese lado, juegan, ¿no? Entonces produce un cambio en la identidad. Hemos estado en lugares del interior donde nosotros vamos siguiendo con esto de la descentralización a través de muchos mecanismos, la desconcentración a través de muchos mecanismos. Todos los ministerios han hecho un proceso de desconcentración, todos. Hay centros MEC, no sé, van a llegar a 80 dentro de poco, centro de esto, centro de lo otro, Ministerio de Trabajo, todo el mundo ha hecho algo desde este punto de vista, salud pública, etcétera, etcétera, bien o mal. Ahora que al punto de que Marcos Carámbula tuvo que inventar una cosa que es una especie de comité departamental de la descentralización para coordinar todo lo que va siendo desconcentrado y descentralizado en su departamento. Y eso va produciendo, el fenómeno de este tipo produce un cambio de la identidad, porque la gente, estoy hablando del CEIBAL, la gente siente, digamos, reconquista una autovaloración, como la reconquista cuando asume un derecho, ¿no? Y se siente portavoz. Ahora vamos a ser interpelados también por esto. Esta es una sociedad que se va a convertir, en la medida en que se organiza, se informa, hace esto y lo otro, es mucho más exigente. También, por lo tanto, la respuesta, la capacidad de invención, la capacidad de seducción y de formular un programa que sea atractivo es una cosa que no podemos esquivar. Las ideas que se van a tomar en el proceso tienen mucho que ver con la calidad de lo que se produzca, con independencia de cuáles sean los candidatos. A mí me parece que ahí está una de las cosas de interés que deberíamos desarrollar un poco más en ese periodo. Yo saludar y felicitar a los organizadores y a todos ustedes por esta actividad, porque en parte también entre todos respondemos algunas de las cuestiones que están planteadas en el propio debate. Acá todo el mundo tiene que meter las manos en la masa. No puede haber nadie quieto y al margen o en una actitud contemplativa, diríamos. Yo estoy de acuerdo con que hay que poner a disposición de toda la sociedad y de los vectores del cambio el conocimiento acumulado por la actual gestión de gobierno. Y también estoy de acuerdo con que lo que hay para adelante es, estribando en los avances conquistados ahora, a los efectos de autoexigirnos y desarrollar, en definitiva, transformaciones más profundas, porque queda mucho por hacer. Y también considero que el proyecto pasa por encontrar una matriz de propuestas que todas tengan un impacto en la generación de trabajo digno, en desarrollo productivo a todos los niveles, en forma simultánea que tengan un impacto en los procesos sociales de redistribución del ingreso que se genera, y que en forma simultánea estas propuestas enriquezcan, profundicen, lleven a un extremo el camino que yo diría no es solamente vía de aproximación, sino contenido de la sociedad.
sociedad que nosotros queremos construir y que en definitiva pasa por un proceso de amplísima profundización de la democracia. La inteligencia nuestra es si logramos combinar, sintetizar, desarrollar todo un conocimiento que es, como decía Enrique, está en los compañeros y las compañeras que hicieron. No le hagas algo como nada. Se agota en eso. Ese es tal vez el matiz que yo tengo desde este punto de vista. Está disperso en la sociedad. Hay que concentrarlo. Hay que desarrollarlo como un proceso solo. No tengo ninguna duda que ahora el flaco Agassi tiene toneladas de conocimiento sobre ganadería, agricultura y pesca, y que si se junta con Daniel Martínez en los aspectos industriales, tienen toneladas de conocimiento sobre las cuestiones, por ejemplo, del sector ganadero. Ahora, el que sabía, cuando a mí me llevaron a visitar un frigorífico en San José, ¿qué pasaba con la tráquea del animal? Que se tiraba para un costado de una forma un tanto misteriosa. Y que resulta después, me comentaba a mí que esa tráquea se exportaba así como estaba, para Alemania, y que era un insumo pesado de la industria del medicamento y de la industria cosmética en Alemania. Era el obrero que me estaba acompañando en el recorrido. Y a mí me interrogaba preguntarme por qué, por ejemplo, todavía no habíamos podido desarrollar, bueno, que un tajo de esa carne quede para la sociedad uruguaya. ¿Por qué no una forma adecuada, eficaz, eficiente, de que un tajo de la renta ganadera no quede en manos de un frigorífico nacional y sirva para acumular recursos que luego se destinen en dos cosas: precio accesible para la población, industrialización del ciclo completo de la carne y acumulación para poder desarrollar otros sectores o calificar la formación técnica, la innovación tecnológica, etc. El que sabía eso era ese obrero del frigorífico que sabía que en todo ese proceso de la faena la tráquea iba para un lugar y de ahí picaba hacia Alemania sin ningún valor agregado, ¿no? Que capaz que se podía desarrollar a través de algún mecanismo un camino de valor agregado, tecnología, conocimiento hacia una industria cosmética nacional, hacia una industria del medicamento o lo que fuere, porque el árbol de subproductos que produce ese animalito, que es una fábrica en sí mismo porque convierte en pasto montones de productos, es un punto de apoyo importante. Me parece que el jeito, digamos, de un proceso político de nuevo tipo, que apunte a ir a más, que se pare en consolidar lo hecho y hecho bien, pero que no se quede en eso, sino que vaya más, es juntar el conocimiento, la capacidad del compañero que estuvo en el gobierno con ese obrero de la industria frigorífica para un programa de transformaciones profundas. Bueno, gracias a todos los